Un año de cambios. Un devocional centrado en disfrutar a Dios. Día 84. El cambio. ¿Cómo funciona su soberanía? Parte 2. Vino palabra del Señor a Jonás. Jonás capítulo 1, versículo 1. Si conoces la historia de Jonás, sabes que en las palabras de arriba hay algo que no cuadra. ¿Por qué un Dios que todo lo sabe decide hablarle de forma sobrenatural a alguien que sabe que no le va a obedecer? Piensa unos instantes en lo inusual y extraordinario de un milagro de este tipo. Después de todo, Dios no suele hablar de forma audible todos los días. ¿Alguna vez has escuchado su timbre de voz diciéndote con semejante nivel de detalle qué es lo que Él espera de ti? ¿Alguna vez has tenido una visión celestial tan clara e incontestable que no ha dejado lugar a duda que viene directamente del mismísimo cielo? Este hombre sí. Ahora bien, ¿por qué Dios, conociendo plenamente a Jonás, decide revelar su voluntad a un mensajero que no está dispuesto a revelar el mensaje? Quizás podemos entender mejor el objetivo divino considerando una nueva serie de preguntas. ¿Podría Dios haberse revelado a otra persona? ¿Tiene el Rey del Universo la capacidad para hablarle a alguien más dispuesto? ¿Necesita a Jonás para transmitir su mensaje? La respuesta a cada una de estas preguntas es muy obvia. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué él y no otro? El mismo libro nos da la respuesta. El objetivo primordial de Dios no es usar a Jonás, el objetivo primordial de Dios es cambiarlo. Su meta principal no es que Jonás predique un mensaje. Su meta principal es que Jonás ame lo que Dios ama. Una ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda. Jonás capítulo 4, versículo 11. No, Dios no necesita a Jonás. Jonás necesita a Dios. Mire lo que dice el mismo profeta en Jonás capítulo 4, versículo 2. ¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. ¿Lo has notado? Jonás hace 5 descripciones de Dios. Utiliza 5 imágenes sinónimas para describir una única cualidad de su carácter. Sé que eres un Dios de gracia. Sí, Jonás sabe cómo es Dios, pero Jonás no es como Dios. No siente lo que él siente. No tiene el corazón que Dios tiene. No saber no es sinónimo de amor. ¿Qué está buscando Dios? ¿Contagiarlo? Que Jonás pase del saber al sentir. ¿Cómo lo sé? Porque el texto nos informa que Dios en su soberanía orquesta todas sus circunstancias para llevarlo a esta instancia. Nada, absolutamente nada en la vida de Jonás sucede por casualidad. Léelo por ti mismo. El Señor desató sobre el mar un viento fuerte. Jonás, capítulo 1, versículo 4. El Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Jonás capítulo 1, versículo 17. El Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Jonás capítulo 2, versículo 10. El Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Pero Dios dispuso que un gusano al rayar el alba del día siguiente atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento solano y el sol hirió la cabeza de Jonás y él desfallecía. Y deseaba con toda su alma morir, diciendo, mejor me es la muerte que la vida. Jonás capítulo 4, versículos del 6 al 8. ¿Cuál es el objetivo para disponer cada una de estas cosas? Poder hacerle una pregunta. ¿Amas lo que yo amo? Jonás capítulo 4, versículos 10 y 11. Quisiera que consideres un dilema doctrinal que le ha quitado el sueño a los mejores teólogos. ¿Cómo armonizamos la soberanía de Dios con la libertad de elección que tienen las personas? Para empeorar la cuestión, si el amor es una respuesta que no se puede forzar, ¿cómo hace Dios para que amemos lo que tenemos que amar sin tratarnos como robots y obligarnos a amar lo que Él quiere? Aunque no pretendo responder semejante dilema en un párrafo, creo que la historia de Jonás nos ofrece un ejemplo muy ilustrativo de cómo funciona el universo de Dios. Al leer todo el libro llegamos a una conclusión muy llamativa. Dios no obliga a Jonás a amar a los asirios. Dios crea
las condiciones para que Jonás se cuestione su propio corazón y vea su necesidad de comenzar a amarlos. Piensa, ¿cómo termina el libro? Con una reflexión. ¿Me dejas parafrasearla? Jonás, tienes compasión de una planta, pero no quieres que yo tenga compasión de más de 120,000 personas. ¿No te parece que hay algo en tu corazón que no cuadra? Jonás capítulo 4, versículos 10 y 11. No, Dios no lo obliga a amar. Dios crea un ambiente para que el profeta esté dispuesto a hacerlo, para orar y meditar a lo largo del día. ¿Amo lo que Dios ama? ¿Cómo Dios está usando mi circunstancia para mostrarme mi propio corazón?